Yo decía, vamos a encontrar la olla raspada. Yo creo que no va a haber ni olla. Es mejor un desmovilizado que un capturado. Y es mejor un capturado que un abatido. Que la cifra del 6.400 no sé qué tampoco es cierta. Se hicieron 1.000 solicitudes a la JEP. Y le dijimos, bueno, díganos quiénes son. Senadora, y pero... dijo, no, eso fue un cálculo, no sé qué. Allá jamás se dio una instrucción de matar personas inocentes. Senadora, tómese un poquito de agua. Sí, incluso muchos amigos me decían, pero cásese, ¿quién va a votar por un presidente soltero? Y yo decía, qué chistoso, yo nunca he visto que en el tarjetón aparezcan con la señora. Usted hablaba ahora de cómo se va envejeciendo la población y ahorita hablamos del descenso de la natalidad. Sí, y yo no tengo hijos y soy vieja. No es vieja, ¿cómo dice que es vieja? ¿Le gusta ver fotos? Ay, me encanta. Yo le tengo aquí unas foticos. Mías. Pues no. Miremos. Daniel Quintero. Senadora, uno generalmente se persigna ante la imagen de... No, también para de los espantar. santos. Usted vio un espanto y que lo primero que hace, en nombre de Dios Todopoderoso, ¿qué quiere? Y sabe que yo trabajé en la primera campaña de él. Ay, María, ni con 1.000 reencarnaciones voy a pagar eso. Sí. Y a mí muchas veces me dicen, es que Colombia no está preparada para una mujer presidente. Las mujeres nos preparamos para gobernar los países. Y voy a decir una cosa, con perdón de los hombres, generalmente son más honradas. Los hombres roban corazones. Y a veces otras cosas. Hola, bienvenidos a Vértice, una vez más este escenario donde las preguntas y las respuestas se encuentran para que ustedes tomen mejores decisiones. Esta vez tenemos la oportunidad de conversar con una precandidata presidencial, es la senadora Paola Holguín. Yo diría mejor Paola Andrea Holguín Moreno. ¿Estamos bien? Sí, lo que pasa es que en campaña nadie se aprende eso tan largo. Entonces, por eso, Paola Holguín. Y aparte de eso, cuando usted se presenta, la escucho siempre decir mucho gusto, Pao. Ay, sí, mucho gusto, Pao. Es que es mejor no, más cortico, más. Senadora, bienvenida a Vértice de Minuto 60. Muchas gracias, feliz de estar aquí, además de tener la oportunidad de tener este espacio, porque en un proceso electoral tan complejo y con tantos candidatos, este trabajo de permitir que nos puedan escuchar para que el voto sea más formado y más informado es invaluable para la democracia y para Colombia, así que muchas gracias. Como sabemos que usted ha sido profesora de comunicación social, lo mismo que de periodismo, le voy a pedir un gran favor, que al final del programa nos entregue una calificación de nuestro grupo de redactoras que están acompañándonos hoy. No me vaya a calificar a mí. Y si es del caso, me entrega la calificación en secreto. En secreto. No, ¿Sí? ¿Le esa parece? es la que necesitamos de cierre de programa y de paso invitamos a los que nos ven a que lo califiquen también. Senadora, está con nosotros Joana Palacio, que es nuestra editora deportiva. También está Catherine Vega, la periodista que está a cargo de la información política en minuto60.com. Está Angélica Gómez, que hace el trabajo de economía. Ella tendrá preguntas muy específicas alrededor de su propuesta económica. Y también Ana Sofía Bochel, que pertenece al equipo de la redacción digital y desarrolla una serie de trabajos muy virales para Minuto 60. Súper. Vamos al grano. Si nosotros nos fuéramos a internet a hablar de Paola Holguín, muy seguramente nos vamos a encontrar con una serie de definiciones, una cantidad de argumentos que la dibujan a usted, pero si usted se pudiera dibujar con 5 aspectos que le pudiera decir a la gente quizás que no conozcan de Paola Holguín, ¿cuáles serían? Que no conozcan, no, es que es difícil. Yo no, es que soy común y corriente, una paisa, solterona de 51 años. Estudiosa. Ay, senadora, yo tengo 51 años también. También. Sí. Y soltero no. Viudo. Lastimosamente. Sí. Pero bueno, ahí vamos en el camino. Sí. No nos quedamos solterones ya. Pues yo ¿O creo usted se quiere quedar solterona? Sí, ya yo me casé con Colombia, ya sin, yo siempre digo lo que decía mi mamá, si no lo hice en vida, menos en muerte, ya. O sea que con usted no vamos a tener primer damo de la nación, No, el primer caballero. No van a tener primer damo, pero van a tener a mi hermanita. Ah, ya. Que es una tesísima experta en temas de infraestructura, arquitecta, entonces ¿Eso no se le puede convertir en un escenario muy parecido al de Milei en Argentina? Que la hermana tiene un trabajo, pues ojalá, porque mi hermana es brillante, es una mujer. Pero eso no se presta para muchas dificultades, muchos malos comentarios. Lo que pasa es que aquí hay una cosa clara y es, yo creo que Colombia tiene que ser
hay que ser más honestos. Y yo te voy a poner un ejemplo que me voy a desahogar. Por ejemplo, a mí me angustia mucho, cuando hablan de política, los delfines de la política. Pues yo no tengo, mis papás nunca tuvieron cargos públicos ni nada de eso, yo no tengo ese problema. Pero cuando se lo dicen a mis compañeros, a mí me da mucha tristeza, porque yo pienso, ¿y por qué nunca dicen el delfín de la arquitectura, el delfín del fútbol? Lo más normal, cuando uno tiene papás y los admira, es querer hacer lo mismo que ellos hacen. Uno ve médicos con hijos médicos, militares con hijos militares, y nunca les dicen los delfines, pero porque a los políticos sí. Es de esas cosas que uno piensa. Y lo mismo con el tema de la familia. ¿Qué diferencia hay que la primera dama sea una esposa o una hermana si uno no es casado? Y yo tampoco creo, y seguramente mucha gente se va a escandalizar, pero cuando yo arranqué con la idea de la campaña, incluso muchos amigos me decían, pero cásese, ¿quién va a votar por un presidente soltero? Y yo decía, qué chistoso, yo nunca he visto que en el tarjetón aparezcan con la señora, porque yo tengo que aparecer con marido si la gente va a votar para que lo gobierne yo y no mi esposo. Entonces, bueno, pero es de esas cosas de esas anécdotas que le pasan a uno cuando está en campaña. Senadora, este programa generalmente lo conduce nuestro director, que es Fernando Rojas, pero desde donde está nos ha estado dando una serie de instrucciones. Sin embargo, como los que estamos aquí somos nosotros, aprovechamos un poquito. Cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta, ¿sí? Entonces voy a aprovechar para formularle o para brindarle el espacio a Johanna Palacio para que cuestione aquí a la senadora Paula Holguín. No la vamos a cuestionar, senadora. Bienvenida a Vértice. Yo me encargo de los deportes, pero como estamos aprovechando el desorden, no mentiras. Vamos a hacer algo bastante dinámico, pero quiero empezar hablando porque usted no solamente fue asesora del expresidente Álvaro Uribe, también escribió libros con respecto a él y ha construido su carrera con base a ese legado. Pero si usted llegara a la presidencia, ¿sería una mandataria con un proyecto propio o la continuidad del uribismo? ¿Y qué decisión concreta tomaría, incluso si significa romper con las líneas tradicionales del expresidente Álvaro Uribe? Aquí hay varias cosas importantes. Una, a mí me parece que el cuerpo de doctrina del expresidente Uribe sigue vigente para América Latina, no solo para Colombia, porque es un cuerpo de doctrina basado en cosas lógicas. Seguridad sigue siendo un reto para América Latina. La seguridad no es un tema de izquierda o derecha. La seguridad es un derecho humano, es un bien público, y si no hay seguridad, usted no puede garantizar ningún otro derecho, porque la seguridad tiene que ver con garantías como la vida, la movilidad, la propiedad, mil cosas. Dos, el tema de la confianza inversionista. En general, América Latina y un país como Colombia ha tenido unos crecimientos económicos que no se compadecen con la potencialidad que tenemos. Aquí hemos sido muy conservadores en el manejo de las finanzas públicas, pero no hemos hecho unos ajustes estructurales para aprovechar la potencialidad que tenemos y crecer a los niveles de crecimiento económico que merecemos. Todo el tema de la cohesión social, de la revolución social. ¿Quién no quiere países con más oportunidades, con mejor educación, mejor acceso a servicios públicos, país de propietarios, donde la gente tenga acceso a crédito? El otro tema es un Estado austero y descentralizado que sigue vigente. Y el último punto de esa doctrina del expresidente Uribe tiene que ver con el diálogo popular. Y a mí me parece ese hoy más clave que nunca, porque estamos viviendo en el mundo un fenómeno que es populismo, posverdad y polarización. Y eso solo se puede combatir con más verdad, con más diálogo popular y con un debate basado en cifras y en datos. Entonces, ¿qué creo yo? Que el cuerpo de doctrina sigue vigente, que evidentemente hay 1000 cambios, porque la Colombia del 2002 en poco o nada se parece a la Colombia del 2025 y a la que vamos a tener en el 2026, por ejemplo. Necesitamos seguridad, pero en esa época no se hablaban de retos que hay hoy. Hoy tenemos guerras híbridas, donde el tema de la información y la desinformación juega un gran papel, donde el tema de la ciberseguridad es un tema clave, donde hay tecnologías como los drones que entonces no existían y que implican nuevos retos. En temas económicos, por ejemplo, lo que está representando la revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones, eso no existía.
o la demanda energética que implica, por ejemplo, ahora la IA y todo esto. Entonces, esa base es válida, pero la realidad hoy es totalmente distinta, los retos son distintos y hay que abordarlos de una manera diferente. Como en el fútbol, esa respuesta me la dejó, le pegó en el palo, pero va a rematar con la siguiente. Hay errores, somos humanos, cometemos errores y seguramente el doctor Álvaro Uribe también los ha cometido, pero ¿qué no repetiría de algo que haya cometido el doctor Álvaro Uribe? ¿Qué errores no repetiría de ese legado que usted dice es bueno? A ver, yo creo que hay varias cosas que tendríamos que ajustar. La primera es todo se enfocó y se centró en el tema de seguridad. Y ese fue un gobierno de una gran revolución social, pero eso nadie lo vio porque no hablamos de eso. Otro tema que yo no repetiría, se debilitó mucho el fuero penal militar y policial. Mire, los bandidos, la guerra que no ganaron en el campo de batalla, la quisieron ganar judicialmente, desprestigiando, acabando a la fuerza pública. Yo creo que ahí nos faltó. Entonces hay muchas cosas que serían diferentes, además porque somos dos personas totalmente diferentes, pero lo que yo no voy a hacer es vergonzante de un gobierno en el que yo participé. Además, yo no lo voy a negar, es que yo no me siento mal por eso. Yo participé casi los 8 años en el gobierno de Uribe. Yo creo en ese cuerpo de doctrina, pero también creo que hoy Colombia tiene otros retos, tiene otros dolores y hay que hacer otras cosas. Además, el país ha cambiado, los ciudadanos han cambiado y él y yo somos personas diferentes. Senadora, Ana Sofía Bochel tiene una inquietud para usted. Hoy en día muchos jóvenes se sienten desencantados de la política. Creo que el panorama en general es que se tiene esa percepción, también hablo pues desde las juventudes, que los políticos sencillamente entregan promesas vacías. ¿Usted qué tipo de Colombia le entregaría a esas nuevas generaciones para que confiaran también en los políticos? Bueno, yo creo varias cosas. La primera es que dejemos de creer que a Colombia va a venir un Mesías y la va a salvar. A Colombia la construimos todos. Colombia no depende de un partido, de un político o de una persona. La Colombia que nosotros queremos solo es posible si todos trabajamos en torno a esa Colombia. Yo creo que la única forma de recuperar la confianza de los jóvenes y en general de la ciudadanía es primero diciendo la verdad. A Colombia le hace mucho daño el populismo. El populismo no es un tema ideológico, eso no es un tema de izquierda, no, hay populismo de izquierda o derecha. El populismo es una forma de gobierno y son esos políticos que entregan soluciones fáciles. Las soluciones fáciles no existen. Las soluciones a los problemas de un país como el nuestro son muy complejas y requieren mucho esfuerzo de todos. Entonces, lo primero es decir la verdad. Lo otro es el ejemplo. Yo creo que uno tiene que ser coherente y tiene que tener autoridad moral. Y la autoridad moral solo se tiene cuando usted dice la verdad, cuando usted es capaz de reconocer en qué acertó, en qué se equivocó, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo puede mejorar. Y sobre todo, involucrando más a los jóvenes en el proceso. A los jóvenes siempre les dice, ay, ustedes son el futuro de Colombia. No, ustedes son el presente, ustedes están ya aquí y ustedes pueden ayudar a construir esa Colombia que queremos. Y miren, yo siento que en muchos casos los jóvenes han sido instrumentalizados y han sido usados. Y yo lo que quisiera es, venga, sentémonos, ustedes qué quieren, nosotros qué pensamos y qué es posible, qué es realmente posible. Pero ahí todos ponemos, y los jóvenes también van a tener que hacer muchos sacrificios por este país. Senadora, a los jóvenes a veces les da un poquito de pereza levantarse el día de las elecciones. Hacen mucha bulla, colaboran mucho en la campaña, pero ¿usted qué les diría a aquellos ya con 18 años con la posibilidad de votar, que si no votan, el día de mañana quieran reclamar? ¿Cómo los trataría? No, aquí hay una cosa clara. El voto es un derecho. Brava, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque el voto es un deber y es un derecho. Y a mí me duele mucho que muchos de los que muchos se quejan nunca han votado. Entonces, nosotros tenemos que ser activos democráticamente y eso implica todo, implica el debate de las ideas, implica ocuparnos de lo público, pero también ir a votar, tomar decisiones.
Entonces, mi invitación es: participen, fórmense, infórmense, voten, porque es que si uno no vota, después ¿cómo se queja? Si ahí tenías una oportunidad. Es que el poder lo tienen los ciudadanos, el poder no es de los políticos. El voto de cualquier ciudadano vale 1 y el mío vale 1 también. Y hay más pueblo que políticos. Pero el poder es del ciudadano, pero tienen que ejercer ese poder. Pero el hecho de que un ciudadano no vote no significa que deje de ser ciudadano. No deja de ser ciudadano, pero sí muestra que no cumple un deber. Y uno no puede estar todo el tiempo reclamando y reclamando derechos si no asume también deberes. Es que esto es Clases un juego sociales. de doble vía. Sí. Esto es un juego de doble vía. Hay deberes, hay derechos, y votar es un deber, pero también es un derecho, pero también es un deber. Usted ya se anticipaba un poco con una de las preguntas de Joana a algo de su perspectiva económica, pero sabemos que Angélica Gómez debe tener algo que va más allá. Sí, y entonces voy a aprovechar este tema del crecimiento económico para fusionar dos preguntas que tengo. Ustedes han sido muy críticos como oposición del gasto que tiene este gobierno, y es claro que Colombia necesita un ajuste fiscal, pero al mismo tiempo estamos en la discusión de la ley de competencias. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de su gobierno para reducir gasto, atender un presupuesto que es altamente inflexible y al mismo tiempo entregarle a las regiones tanto tareas como presupuesto para que sean más autónomas e impulsen más crecimiento económico? Sí, hay varias cosas. Esa ley de competencias empieza a partir del 2027. Ahí se supone que nosotros vamos a derogar presupuesto, pero el presupuesto tiene que ir acompañado de unas tareas. Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, a nosotros no nos sirve tener un estado burocrático tan grande y tan gastón. Además, porque no solo se trata de qué tanto se gasta, sino de qué tan eficiente es ese gasto. Esa es una primera reflexión que tenemos que hacer, y yo creo que aquí el compromiso es: hay que reducir el tamaño del Estado. Hay que evitar duplicidad de funciones. Entonces, ¿qué pueden hacer los municipios y las gobernaciones? Y cómo yo, en vez de querer hacer lo mismo, simplemente audito, transfiero recursos, audito y permito que ellos ejecuten. Mire, un buen ejercicio, un buen ejemplo de eso fue lo que sucedió con la ley de sistemas de transporte masivo, donde el 70% del recurso lo pone la nación, el 30% los gobiernos locales, pero quien ejecuta es el gobierno local y usted simplemente vigila. La ANIF y varios centros de pensamiento han hecho estudios de qué tipo de funciones pueden ser delegables. Yo creo que es importante delegar y auditar, pero también, ojo, en ese tema de competencias, que yo creo que está medio cojo cuando lo vamos a reglamentar, porque también hay que ver qué capacidad real tienen los alcaldes. Nosotros, la mayoría de municipios que tenemos son categorías 5 y 6. Son municipios que no tienen ni siquiera banco de proyectos, que muchas veces no tienen personal técnico con la capacidad para muchas tareas que nosotros les queremos delegar. Entonces, yo lo que he pedido es: descentralicemos, porque esa es una promesa no cumplida de la Constitución del 91, pero descentralicemos con sensatez, con inteligencia, conscientes de qué capacidades tienen los alcaldes y las alcaldías y las gobernaciones, también conscientes de en qué nosotros tenemos que acompañar y auditar, y evitemos duplicidad de funciones. Si lo hace el alcalde y lo hace el gobernador, no lo tiene que hacer también el gobierno nacional, porque yo creo que aquí lo que hay es un tema de hiperburocracia. Y hay otra cosa importante, y es: no solo necesitamos que el Estado sea más chiquito, sino que necesitamos acabar la hiperregulación. Colombia, en el índice de competitividad corporativa, es el 5º peor país del mundo para hacer empresa, por exceso de regulación y cambio en las reglas de juego. Entonces, una cosa que yo he dicho que para mí es clave es: cambiemos el concepto de cómo opera el Estado. En Colombia el Estado parte de la desconfianza, desconfía del empresario, desconfía del ciudadano. Entonces usted necesita para todo 1000 firmas, 1000 registros, 1000 no sé qué. Bájele 2 rayitas a eso, parta de la confianza. No estorbe, no friegue, deje camellar. Si la embarra, pues múltelo. Pero aquí todo se le vuelve un lío al ciudadano. Mire, aquí las empresas emplean más de 1000 horas año
en trámites burocráticos que no tienen nada que ver con su función misional. Dígame qué país funciona así. No produce. No producen. Hay países como Estonia donde lo único que uno no puede hacer por internet es separarse. Entonces, yo creo que parte de ese traslado de competencia, reducción del Estado y reducción de trámites tiene que ver con algo que hoy es re chévere y lo podemos hacer: digitalización del Estado. La inteligencia artificial, el blockchain, Big Data, la interoperabilidad de sistemas hoy permite tener estados chiquitos, eficientes, controlar corrupción, tener trazabilidad y que la gente pueda hacer las cosas a un clic. Es que estamos en el siglo XXI. Se parece un poquito a Mauricio Liscano, él como que también quiere eso. Él quiere eso, ¿y por qué no lo hizo, hombre, cuando era ministro de TIC, en Berrión, pues con todo respeto? Había mucha burocracia. Senadora, Yo iba por esa era mi contrapregunta. Sí, es que llevamos varios años escuchando eso de digitalizar el gobierno y no ha pasado. ¿Cuál va a ser la diferencia en estos 4 años, 2026-2030? Porque yo sí estoy convencida de eso, pero ojo, la digitalización pasa por 2 acciones fundamentales que tenemos que superar: energía y conectividad. En conectividad aquí siempre la excusa era la topografía, la no sé qué. Hoy eso es satelital, eso está resuelto, en el mundo está resuelto. Y es más, cuando hace algún tiempo, hace ya varios meses, lanzaron el índice de pobreza digital. Y en esa conversación con las empresas, muchas nos decían: mire, es que en Colombia el espectro es muy caro, bájele precio de espectro. De hecho, hay países que lo tienen a 0 pesos. Baje el precio de concesión del espectro y le cambiamos eso por cobertura para lograr 100% cobertura en Internet. Yo creo que ese es un reto, creo que hay cómo hacerlo, que no es tan costoso, además porque también hay una realidad: a medida que pasa el tiempo, las tecnologías bajan de precio y hay nuevas tecnologías. La tecnología no crece de manera lineal, sino exponencial. Entonces, claro, yo voy a tener una ventaja. Ser presidente en el 26 no es lo mismo que hace 10 o 20 años. Y la otra cosa importante es el tema de energía, porque las nuevas tecnologías, Colombia se puede convertir en un gran hub digital, pero eso requiere mucha energía. Nosotros tenemos la posibilidad de ser también un gran centro energético. ¿Por qué no lo somos? Por un montón de trabas y por radicalismos ideológicos. De hecho, yo ahí seguramente pues me van a llover críticas, pero yo he dicho: dejen de importar modas y chocheras de afuera. Entonces aquí todo el mundo atora la transición. Y yo les digo: ¿transición de qué? De limpia a limpia. La matriz energética en Colombia es limpia porque la mayoría es a base de agua. Nosotros tenemos una oportunidad que no tienen muchos otros países de poder tener soberanía y seguridad energética, pero eso implica, acabemos con el radicalismo, tengamos una matriz energética amplia, diversa. Yo, por ejemplo, soy de las que defienden: vámonos con el tema de energía nuclear, que es la más limpia. Colombia hace muchos años tiene 2 reactores pequeñitos, pero no hemos logrado avanzar allí. Yo estoy segura que con más energía, con seguridad física, seguridad jurídica y cierta garantía política de largo plazo, nosotros podemos ser un gran hub en temas digitales y energéticos. Eso cambia. Es que a mí me tocó, gracias a Dios, me va a tocar presidir a Colombia en un momento muy distinto, donde hay una gran revolución tecnológica y además se han abaratado mucho los costos. Senadora, me regreso un tanto a una de sus anteriores respuestas para que me haga una diferenciación muy breve también para nuestros seguidores. Descentralizar no es federalizar, o usted no está con esa ola. No, yo no estoy con federalizar, primero porque yo creo en la unidad de la nación, yo creo en la solidaridad, yo creo que Colombia tiene que avanzar y no puede dejar a nadie atrás. Y nosotros hoy tenemos un desarrollo regional muy desequilibrado. Y no estoy hablando solo entre departamentos, sino incluso al interior de departamentos. Le voy a poner un ejemplo. Yo que soy paisa, Antioquia, nosotros tenemos 9 subregiones. El desarrollo del área metropolitana o del oriente nada tiene que ver con el desarrollo del Bajo Cauca o del Nordeste o de Urabá. Entonces, ¿qué creo yo? Que hay que descentralizar, que nosotros tenemos que empezar a pensar el desarrollo de Colombia desde las regiones y desde la potencialidad y la realidad de cada región, pero también bajo un parámetro de solidaridad, porque no podemos dejar a nadie atrás.
vamos un poco al ambiente electoral y político, que en ese sí tiene el termómetro muy bien puesto Catherine Vega. Bueno, usted dice que en 2026 va a ser una presidencia diferente, pero para llegar al 2026 toca pasar muchas cosas todavía. Y las que hemos pasado. Sí. Y yo quiero retomar algo que usted dijo hace un momento, de que en la política no debería haber un mesías ni personalismos políticos. Y a mí me hace ruido un poquito de eso, porque pues uno sabe la figura que es Álvaro Uribe Vélez. Mi pregunta va dirigida, hay 3 precandidatos del Centro Democrático. Somos 5 precandidatos y 3 mujeres. 3 mujeres. Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Y yo estaba escuchando en una entrevista que ellas decían, yo no vuelvo al Senado, yo no vuelvo al Senado, voy hasta las últimas. Pero usted dijo, yo no digo nada porque el pase lo tiene el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Y a mí me genera la duda, porque si su sueño desde que era muy chiquita ha sido ser presidente, ¿por qué va a dejar en manos del expresidente esa decisión? ¿O es que ya tiene la suficiente confianza de que él le va a dar el pase a usted? No. Es que ojo con la pregunta y la respuesta. Porque me preguntaron qué pasa si usted no es la candidata. Aquí las 3 queremos llegar a la presidencia y estamos haciendo un ejercicio con toda la convicción, la firmeza. Queremos mucho y respetamos mucho a nuestros 2 compañeros, a Andrés y a Miguel Papá. Pero lo cierto es que uno siente un ambiente muy chévere para tener una mujer presidente. Y contrario a lo que muchos dicen, Colombia yo creo que sí quiere votar una mujer. Y uno lo siente en la calle. Entonces la pregunta que nos hacían es, ¿y qué pasa si usted no es presidente? Si usted no es la candidata del partido. Si yo no soy la candidata del partido, a mí no me obsesionan los puestos. A mí me dicen, bueno, ¿y cuál es el plan B? Y yo, no, es que no hay plan B, porque nadie sirve bien a 2 señores. Hoy mi único plan es ganar la presidencia. Y si no, por lo menos contribuir a que haya un cambio radical en Colombia. A que Colombia de verdad aproveche esta crisis que está viviendo hoy para transformarse de fondo. Esa es mi tarea. En eso estoy concentrada. Cada día trae su afán. Ya después, si Uribe dice, ay, ya no quedó mi hija, venga, métase, hágale mi hijo, o no se meta más, porque es que yo ya llevo 3 periodos, listo, no me meto. La obsesión no es el cargo, no es el puesto, pues a mí no, porque yo siempre digo, uno ni nace ni se muere en el mismo trabajo, uno no está ahí atornillado. Yo estoy enseñada a trabajar desde los 15 años, saldré y haré alguna cosa. Pero mi obsesión sí es que Colombia aproveche este momento, porque yo creo que estamos en una coyuntura inigualable para poder transformar el país. Pero sí está muy ligado a lo que diga el expresidente, y ahí es donde uno siente que es un poco mesiánico No, mire, aquí hay una realidad. El presidente Uribe siempre nos decía, hay que pasar de Uribe al uribismo y del uribismo al Centro Democrático, porque el proyecto político del partido no puede ser una persona. Él lo que soñaba y lo que sueña es generar un vehículo político para las próximas generaciones. Yo también tengo que hacer un mea culpa, porque seguramente a nosotros nos ha faltado más audacia para pasar de Uribe al uribismo y del uribismo al Centro Democrático, porque yo digo una cosa, uno tiene que ser honesto, y uno sale a recorrer Colombia, uno siente que incluso hay más uribismo que partido. Hay un montón de gente que dice, yo soy uribista, pues no soy del Centro Democrático. Entonces aquí hay una realidad, y es que ese sueño nosotros no se lo hemos logrado cumplir, que es hacer ese tránsito, porque finalmente aquí, y es mi otro anhelo. Mire, todo mundo ahora con la angustia le dice, únanse pues, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Yo les digo, dejen la angustia por el nombre. Es que el candidato no es lo importante, es la plataforma, es cómo vamos a resolver las dificultades de Colombia hoy. Y en eso, por encima de partidos e ideologías, todos deberíamos estar abocados. Venga, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cuál es el plan? Porque esto se salva con un plan, con una hoja de ruta, no con una persona. Y yo siempre he creído eso, pero esa creencia me la ratificó María Corina Machado. En la última elección en Venezuela, ella
desde hace tiempo viene formulando el plan de rescate del país y tiene como un gabinete en la sombra y ella sabe qué hay que hacer en salud, en educación, en el tema energético, tal. Y ella encontró un centro de gravedad y es cómo hacía ella para que la gente saliera a votar a pesar del desánimo porque se robaban todas las elecciones, de la presión de los fusiles del régimen, del chantaje de las cajitas de clap. Y ella se dio cuenta que la única manera era logrando algo que llevara a los venezolanos sin importar el estrato o el estado del que fuera a la urna. Algo que los moviera a todos como nación. Y encontraron un centro de gravedad precioso, la reunificación familiar. 8 millones de venezolanos se tuvieron que ir de su país, gente de todos los estratos, de todos los estados. Y el anhelo que tenían ellos hoy es ver crecer a sus hijos y a sus nietos. Y con esa promesa de reunificar a las familias, ella logró que la gente se jugara la vida para ir a votar y para sacar las actas de los puestos de votación. Mi invitación es, más que la persona, ¿cuál va a ser ese centro de gravedad? ¿Qué mueve a un colombiano en Bogotá, Medellín, Cali, en Jiguamiandó, en Curvarado, en La Hormiga, Putumayo, en Uribia, para ir a la urna a votar? ¿Cuál es ese propósito superior de nación que tenemos? Porque yo estoy mamada, les digo la verdad, de que aquí la gente salga a votar en contra de, o para que no gane ya. ¿Por qué no mejor pensamos cuál es el sueño y el proyecto de país? Y es sobre eso que tenemos que salir a votar. Senadora, ese es mi sueño. Cuando usted va a hacer visita a otras casas, ¿le gusta ver fotos? Ay, me encanta. Sí, yo le tengo aquí unas foticos. Mías. Pues no. miremos. Senadora, cuando usted vea estas imágenes, usted nos responderá de esas personas con las que se va a encontrar allí es con quién trabajaría, a quién denunciaría o a quién evitaría. Usted considerará qué calificativo ofrecerá en ese momento. Bueno. La primera imagen que tenemos para presentarle. Miguel Uribe Londoño. Ay, el papá de Miguel. Es un hombre por el que yo siento aprecio y me da una cosa horrible, ¿saben? Él ha sufrido demasiado y bienvenido para trabajar. Él dice que él va a ocupar en eso hasta el último día de su vida. Que él ya perdió todo y que él ahora lo que quiere es ayudar a rescatar a Colombia, así que bienvenido al trabajo por el rescate. Este otro personaje de la política colombiana, Daniel Quintero. Yo espero que con ayuda de Dios él esté tras las rejas antes de... Yo soy de Medellín, ¿saben? Y él le hizo mucho daño a Medellín. Él le ganó a Alibaba. Alibaba tenía 40 ladrones, él lleva 44 funcionarios imputados. Una persona muy difícil. Senadora, uno generalmente se persigna ante la imagen de... No, también para espantar. De los santos, de Jesucristo. No, y cuando vi un espanto, Ave María, usted vio un espanto y que lo primero que hace en nombre de Dios Todopoderoso, ¿qué quiere? No. Lo evitaría. Sí, aquí lo denunciaría. Otro personaje es una mujer, también colega suya, Vicky Dávila. Me parece una mujer muy valiente, una gran periodista. Yo trabajaría con ella. Es que ella no ha hecho política. Vamos a ver, estamos viendo su faceta política. Pero es una mujer valiente, yo trabajaría con ella, sí. Pero una alianza de pronto, ella es más para el lado de ustedes. Es que saben que yo creo que de hecho esa alianza puede ser mucho más grande. En esos foros ampliados hemos estado con Luna, con Cárdenas, con Galán, han estado muchos y afortunadamente hemos encontrado muchas coincidencias entre un grupo súper amplio y yo sueño eso, que sea un proyecto más allá de partidos. Colombia no quiere más radicalismo ideológico, Colombia quiere sensatez. Senadora, la siguiente persona es muy aguerrida en tarima. Yo la veo también a veces como hablando recio, así como lo hace pero usted. ¿sabe por qué Carolina no? Corcho. ¿Qué pasaría con ella? A mí ella no me gusta porque ella no ha entendido que esto no es de radicalismos ideológicos. Colombia necesita sensatez y ella ideológicamente es muy radical. A mí no me gusta. Además, yo estuve en un debate en el Senado con ella
y no escucha y miente con las cifras, no me gusta, no trabajaría con ella. Y hay una última figura también que es de carácter internacional en tiempos de entrega de premios Nobel, Sí, Juan Manuel Santos. no trabajaría con él, no confío en él. Y No de no confío confiar en él, ¿tendría algo como para denunciarlo o simplemente si se lo encuentra por la calle cambia de andén y lo evitaría? Pues él todavía tiene esa sombra de Odebrecht. Ojalá algún día sepamos la verdad. No, yo no confío en él y sabe que yo trabajé en la primera campaña de él. Sí. Ay, María, ni con 1000 reencarnaciones voy a pagar eso. Sí. Esas eran las 5 fotografías. En algún momento como que se asustó, creyó que le iba a sacar Que una me foto iba a sacar suya una mía de esas por ahí mal parqueada, ¿no? No, mal parqueada no. Yo chiquita que participaba en los reinados y era con el vestido de baño y se me veían los calzones por aquí. Qué tan horrible. Senadora, hace poquito pasó por acá el excongresista y hoy precandidato presidencial David Luna. Él nos contaba que él había nacido con una malformación en las cuerdas vocales. Hay veces que a mí me dicen, yo siento que Paola Holguín en sus discursos como que se va a quedar sin voz. Sí, me dicen le de pasa a todo. usted? Me dicen que tengo voz aguardientera. Me pasan vasitos de agua. ¿Pero le gusta el aguardiente? Pero poquito. Me recomiendan médicos, me dan pastillas y yo siempre les digo, yo nací así. Como Ana Gabriel, ronquita. La voz así. mía es así, Sí. yo no quiero ser cantante y no presidente, no se angustien. Pero claro, y además yo entiendo que hay gente que no debe soportar la voz mía porque no es fácil. Pero yo aprendí a vivir y a convivir con mi voz. No era fácil, porque es una voz muy harta, muy maluca. Cuando me imitan en La Luciérnaga, hacen de Betty la Fea. Pero también aprendí a gozarme, tener esta voz y a disfrutar algo, que la gente me reconoce por la voz. Yo estoy en cualquier parte y la gente no me conoce y habla, usted es la ronquita de Uribe. Sí, señora, o yo. Es un sello personal. Entonces, sí, yo creo que nadie más tiene una voz tan horrible. David Luna. Me gusta. No, él tiene voz más bonita. Esa voz es bonita también. Me dejó Johanna. pensando algo, senadora Holguín. Usted decía, no importa quién es, importa el La proyecto. plataforma. Exacto, la plataforma. Pero le voy a poner un ejemplo. Colombia tuvo la primera vicepresidenta de origen afrocolombiano, activista medioambiental, feminista. Usted sería la primera mujer presidenta de Sí. Colombia. Hay muchos, sí, hemos visto muchos que han manifestado que están decepcionados totalmente porque, según ellos, la vicepresidenta no ha cumplido o no cumplió con todo lo que le prometió a ese sector. ¿Usted entonces qué le diría a las mujeres? Si se iba a ser la primera presidenta de Colombia, ¿qué le diría entonces? Yo creo varias cosas. La primera, la democracia se enriquece cuando tiene la visión de los hombres y las mujeres. Porque pensamos distintos, somos distintos, tenemos agendas distintas. Y Colombia por 200 años ha sido gobernada por hombres. Qué bueno que esta vez tuviéramos una mujer presidente. Yo también creo que las mujeres tenemos ciertas formas. Yo no le creo a la guerra de géneros. Yo creo que somos complementarios. Y además yo soy lo que soy porque tuve un papá hombre, porque tengo un hermano hombre al que quiero, adoro. Y a lo largo de mi vida han existido muchos hombres que me han ayudado a construir y a ser quien soy. Pero yo sí creo que tenemos formas, cualidades y 1000 cosas diferentes. Y les voy a dar un ejemplo. En pandemia se hizo un estudio y 7 de los 10 países que mejor manejaron la pandemia eran gobernados por mujeres. En ese estudio empezaron a decir, ¿pero por qué? Si hay tan poquitas mujeres presidentes y primeras ministras, 7 de los 10 países eran gobernados por mujeres y encontraron que las mujeres son más empáticas, tienen más capacidad para armar equipos, tienen más capacidad multitarea, son mejores comunicadoras, son más ejecutivas y voy a decir una cosa con perdón de los hombres, generalmente son más honradas. Por eso usted ve tantas mujeres en el sector financiero. De hecho, economía viene de hogar. Los hombres roban Las corazones. mujeres saben administrar la plata Los hombres roban corazones. y a veces otras cosas. Y echan cuentos. Ahí está. Pero hay una cosa que es importante y es, en momentos de crisis, yo creo que el liderazgo femenino tiene unas cualidades que pueden ser bien importantes. Y a mí mucha gente me dice, es que Colombia no está preparada para una mujer presidente.
Mi respuesta siempre ha sido la misma, es que ningún país se prepara para que lo gobierne una mujer. Las mujeres nos preparamos para gobernar los países y yo creo que hoy Colombia tiene muchas mujeres preparadas, capaces y competentes para gobernarlos. También tengo que decir algo con tristeza. Yo tengo 51 años. Todo el tiempo me he movido, sobre todo en temas de seguridad y defensa, rodeada de hombres, especialmente de soldados y policías. Y nunca me había chocado con que ser mujer fuera un impedimento hasta esta campaña, donde por primera vez me tocó escuchar gente que me decía, es que una mujer, es que en Colombia no votan por una mujer. Miren, yo les digo algo, Margaret Thatcher decía, los gallos cantan y las gallinas ponen los huevos, Colombia necesita huevos. Colombia como está necesita huevos. Entonces, no estigmaticemos, yo no le voy a decir a nadie vote por mí porque soy mujer, pero me parecería dolorosísimo que alguien dejara de hacerlo solo por eso. Pero entonces, como Margaret Thatcher quiere ser otra dama de hierro. Sí, efectivamente. Pero entonces, ¿por qué no votarían entonces por su contrincante Corcho, que es mujer? Porque es que el problema no es ser hombre o mujer para votar. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las ideas que defiende? A mí las ideas de ella no me gustan. A mí el radicalismo de ella no me gusta. A mí las formas de ella no me gustan. Entonces, yo no le digo a la gente vote por mí porque soy mujer. Vote por mí porque soy competente, porque soy capaz, porque me he formado para gobernar a Colombia. Y también vote por mí si le gustan mis ideas. Porque es que finalmente las ideas son las que gobiernan, no el ser hombre o mujer. Senadora, a propósito de la dama de hierro Margaret Thatcher, la he visto a usted en algunos momentos, antes de ir con la pregunta de Ana Sofía, hablando al lado de un cuadro de Winston Churchill. ¿Qué referencia tiene de él? ¿Por qué le gusta estar al lado de ese cuadro? Porque me encanta Winston Churchill. Me encanta Winston Churchill porque en el momento en el que todos creían, que eso pasa mucho en Colombia, ¡ay! Ese buenismo de creer que con los bandidos todo es conversando, que todo se puede arreglar por las buenas, como Heidi la niña de la pradera. Winston Churchill demostró que cuando uno se humilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra. Y él tomó decisiones sumamente fuertes que lograron liberar al planeta de esa amenaza tan grave que era el nazismo y que era Hitler. Y yo le creo, ¿sabe? Me parece que es un hombre valiente, que era un hombre capaz, que era políticamente audaz. El gusto lo comparte con Juan Manuel Santos, a él también le gusta bastante. Sí, pero no me parece nada. Y él también, pero sabe que él sí es la encarnación de la frase de Churchill, porque nos dejó con la humillación y con la guerra. Oye, hablaba usted ahorita de Heidi, el maravilloso cuento de la niña de la pradera, de Johanna Spyri. Johanna Spyri también tenía un personaje ahí que era Pedro. No deje a un lado a los hombres. Pedro era necesario para que estuviera Heidi y la acompañaba a jugar pareja. Mi tocaya Heidi, yo me llamo Heidi Johanna. Sí. Ana Sofía, una pregunta más. Vamos a aprovechar estos últimos 18 minutos que tenemos de programa para hacerlo un poco más picadito, más rápido, ¿le parece? Es que yo hablo mucho política. Esa eventual mujer presidente, ¿qué haría para que estudiar no sea un privilegio en Colombia? Ya que para muchos jóvenes la educación llega a ser una meta inalcanzable. Y añadido a esto, me gustaría preguntarle, ya que usted mencionaba, que de pronto en una eventual presidencia estrategias podría implementar para que desde los colegios, que es como la primera alma mater, se pudiera romper ese estereotipo de que la mujer es inferior al hombre. Sí, varias cosas. La primera es, yo creo en la educación de la cuna a la tumba, como decía Gabriel García Márquez. Y creo en eso porque lo que usted no haga por un niño de 0 a 5 años no lo puede hacer después. Ahí es donde se dan las mayores conexiones neuronales. Y exacto, y ese es el momento de desarrollo cerebral clave para el resto. 2, yo creo que Colombia tiene que repensar la educación por varias cosas. Primero, por una realidad demográfica. Y es que cada vez van a haber menos niños y jóvenes. Colombia es un país que va a envejecer. Y eso es clave, igual que el mundo. Y la política pública se tiene que pensar a partir de una realidad demográfica. 2, nosotros necesitamos cobertura, pero también calidad y pertinencia. Nosotros no educamos para el siglo XXI. En Alemania, los niños desde el colegio aprenden educación financiera, ahorrar. Hoy en muchos países, desde kinder están aprendiendo habilidades blandas, están aprendiendo programación de software, están aprendiendo un montón de cosas que necesita
los jóvenes para el mundo hoy. Yo creo que hay que hacer un gran revolcón de la educación. Primero, entendiendo que educación pública no es solo financiar oferta, también es financiar demanda. O sea, no es solo tener colegios públicos, universidades públicas, no, también es tener unos vouchers para yo ayudarle a usted a estudiar porque estudie en la universidad que le dé la gana, que no esté obligado a estudiar en una o en otra por su poder adquisitivo. 2, que la educación se piense de acuerdo a qué está pidiendo el mercado. Y les doy un ejemplo que a mí me tiene maravillada. En Bucaramanga hay una vaina que se llama Campus Lands. Allá los muchachos tienen formación intensiva, 10 meses, 3 áreas, programación de computadores, bilingüismo, habilidades blandas. ¿Saben qué es lo más chévere? El 85% en menos de 60 días consigue empleo. Porque a mí me parece que primero Colombia tiene que dejar esas rigideces. Aquí la gente se demora años para un registro calificado, para 1000 bobadas que deberían ser mucho más fáciles. Entonces ponen las universidades y los colegios a trabajar para el Ministerio de Educación y no para los clientes que son los estudiantes. 2, tiene que poderse cambiar de manera flexible y ágil porque el siglo XXI requiere otro tipo de competencias y de formación. Y la otra cosa importante, yo le creo a los ciclos propedéuticos, es decir, que la gente pueda entrar y salir del sistema educativo para que pueda hacer en paralelo todo el tema laboral, porque la gente necesita plata en el bolsillo. Angélica Gómez. Un comentario con eso de la educación. Hay colegios en los que les enseñan robótica desde transición, pero no finanzas. Que y la tienen que pregunta aprender es, las dos cosas. Yo amo. Finanzas tienen que aprender, habilidades blandas pero tienen no que en la San aprender y Marino. robótica. O en la última, y qué pecado, volvieron nada a la San José. Sí. Colombia tiene un sistema de pesos y contrapesos. A ningún presidente le gusta cuando el Banco de la República sube tasas de interés y las deja arriba hasta que la inflación baje. Pero sí se congratulan de que lograron bajar la inflación durante sus gobiernos. Entonces, en una presidencia de Paola Holguín, ¿cómo sería la relación con el Banco de la República y con la Corte Constitucional? Primero, yo creo que uno es presidente 4 años y es ciudadano toda la vida. Y la mejor garantía para el ciudadano es la salud de la democracia. Y eso pasa por respetar y fortalecer los pesos y contrapesos. Mire, yo amo las decisiones del Banco de la República y puede que a uno en su momento como presidente le gusten o no y las comparta o no, pero lo más sano para Colombia es que sea un ente totalmente independiente, que sus decisiones sean decisiones técnicas, porque eso es verdad. Todo el mundo quiere que baje la tasa, pero no entiende que si la baja se le dispara la inflación y se le vuelve un dolor de cabeza. Yo lo único que les pido es que tomen decisiones técnicas pensando en la salud de la economía y a la Corte Constitucional lo mismo. Ellos tienen una misión que es ser la salvaguarda de la Constitución, que hagan lo que tienen que hacer. La relación tiene que ser de respeto, porque yo he sido muy exigente en el tema de división de poderes y pesos y contrapesos. Y ahora no puedo, como presidente, llegar a incomodarme o a fastidiarme. Seguramente no voy a compartir muchas decisiones y seguramente saldré a comentar. Pero eso difiere mucho de salir a ofender, a estigmatizar o a tratar de romper ese contrapeso que es fundamental para que la democracia sobreviva. Catherine Vega. Usted es miembro de la bancada Provida del Congreso. Sí. Y hace unos días se puso una pancarta gigante que decía: Salva a Colombia, ten hijos. Sí. Yo tengo que preguntarle, senadora, ¿usted cree que es responsabilidad nuestra como mujeres el descenso de la natalidad? Mire, ahí hay un montón de factores. Primero, muchas familias decidieron no tener hijos porque no encontraron un ambiente propicio para tenerlo. Yo escucho a muchas mujeres que dicen, no, es que con esta incertidumbre, con este país tan inseguro, con estos temas económicos, yo no soy capaz de traer un hijo al mundo. También a veces mucha estigmatización sobre el tema de tener hijos, entonces se les volvió como una carga, como un tema negativo. Entonces aquí más de encontrar quién es el culpable de que hayan o no hayan hijos es por qué no repensamos distinto el tema de natalidad, porque aquí hay una realidad. Y es que está cayendo de manera tan acelerada que va a haber un momento donde este va a ser un país de viejos y sin niños. Senadora, usted hablaba ahora de cómo se va envejeciendo la población y ahorita hablamos del descenso de la natalidad. Sí, y yo no tengo hijos y soy vieja. No es vieja, ¿cómo hace que es vieja? Pero todavía puede adoptar. Ah,
todavía puede adoptar. No Hombre, quiere ser mamá. Yo desde chiquita, yo no sé por qué. dije que no. Pero ahí puedo meter la cuchara. Sí. Es que también es eso. Si uno es, por ejemplo, una mujer soltera, Sí. esa valla golpeó muchísimo porque es como si fuera solo decisión nuestra. Y No. primero uno tiene que ponerse de acuerdo con el género opuesto. Y No, todo pero en es que Colombia. mire, aquí no le pueden echar tanta crema al taco, aquí no estamos buscando culpables. Aquí queríamos hacer una cosa que funcionó y es mover y empezar a pensar que hay un gravísimo descenso de la natalidad y que eso tiene un impacto. Y que miremos entre todos qué está pasando y por qué las familias no quieren tener niños, porque hay múltiples factores que están incidiendo en esa caída de la tasa de natalidad. Senadora, ¿qué es echarle tanta crema al taco? Que a veces, es que yo viví mucho en México y me quedaron unos dichos de allá, porque como buena paisa yo hablo con dichos, y es que a veces nosotros a todo le damos mucha vuelta o nos lo tomamos a pecho. Fue como cuando yo puse la valla que decía, qué casual, derecha es diestra y izquierda es siniestra. Eso me llovieron rayos y centellas. Y yo les decía, no le echen crema al taco, es que es verdad, diestra es derecha. Siniestra. Debería ser. Senadora, en estos minutos que hemos compartido, ¿le han hecho preguntas incómodas? ¿Se ha sentido incomodada? No, pero si tienen que incomodar, adelante. Bueno, eso se lo vamos a dejar a la inteligencia artificial. Bueno, Que ella le tiene una pregunta incómoda, pero antes sí me gustaría saber si ya tiene la calificación del examen periodístico para mi equipo de redacción. brillantes. Van para beca, Vamos bien. pero no beca de la San José. No. Senadora, Y el ¿qué moderador. pasa con la San José? La siento como muy No. afectuosa con esa universidad. No, no soy afectuosa, ni siquiera la conozco y no sé dónde queda, pero ¿sabe a mí qué me da tristeza? Que cada que abren la puerta con cosas como esta, que en un momento pasó, por ejemplo, con una universidad muy importante en Antioquia, que fue la Medellín, con el tema de Julián Bedoya, se terminan tirando el prestigio de un montón de gente que sí estudió y que lo hizo bien y que hizo un esfuerzo. Juicioso. Entonces, a mí que me da mucha tristeza. Primero, uno no puede generalizar. Y dos, un llamado a todos los directivos de todas las universidades que las cuiden más, porque este tipo de descuiditos terminan incidiendo incluso en el prestigio de los egresados y de los estudiantes que no tienen la culpa. Sí, claro. Bueno, ahora sí podemos ver qué es lo que le quiere preguntar la inteligencia artificial a la senadora Paola Holguín. Usted ha sido una firme defensora de la política de seguridad democrática implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, ese periodo también estuvo marcado por graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, como los llamados falsos positivos. ¿Cómo evalúa hoy, con perspectiva histórica, los aciertos y errores de esa política? Maravillosa Me gustaría llamar a esa inteligencia artificial Paola Andrea. De pronto la bautizamos. ¿Sabes qué? Uribe un día a eso me ha costado. Dijo, es que Lina me dijo que yo porque estaba tan obsesionado con la inteligencia artificial. Si hace 25 años yo tenía una que era Paola Holguín en la casa de Nariño, aquí hay sí. Entonces ya todo el mundo se burla y los periodistas, ay, ¿cómo está ChatGPT? En fin, next. Aquí hay varias cosas. La primera es, mire, con el tema de los falsos positivos, aquí hay varios aspectos importantes. Primero, cuando en el gobierno se supo que habían unas denuncias por falsos positivos, inmediatamente se tomaron medidas. Se expulsaron 27 miembros de la fuerza pública, se hizo un rediseño y una evaluación batallón por batallón y de todos los procedimientos y de todo. Yo ahí también tengo que ser clara. Existieron falsos positivos y hay que castigarlos con el peso de la ley, pero también muchas falsas denuncias. Y yo que me fui a los batallones a visitar las personas privadas de la libertad, también encontré muchos soldados y policías injustamente condenados por delitos que no habían cometido. Dos, la JEP, que es malqueriente del gobierno de Uribe, y la Comisión de la Verdad, reconocieron que eso nunca había sido una política de gobierno. No existe una sola instrucción, un solo manual, una sola prueba donde diga que esa era la instrucción. De hecho, para nosotros siempre es mejor un desmovilizado que un capturado, y es mejor un capturado que un abatido, por una cosa simple.
Porque cuando usted hace una desmovilización es alguien que ya decidió voluntariamente no estar dentro de las estructuras criminales y se convertían en una gran fuente de inteligencia y en un elemento fundamental para poder acabar con la estructura. Nos pasó con alias Karina, por ejemplo, que era el terror en Antioquia. Esa señora, una criminal de la FARC, decidió desmovilizarse y gracias a ella nosotros logramos desmovilizar gran parte de la estructura de FARC en Antioquia. Lo mismo pasaba con un capturado. Con un abatido finalmente es un colombiano más, que obviamente usted cuando está en el Estado, usted tiene que aplicar la fuerza legítima del Estado y hay blancos legítimos. Pero es lo último que usted quiere. Usted siempre prefiere que la gente se desmovilice o capturarla. Congresista, pero de todas formas el gobierno salía a regodearse y a decir tantas bajas, claro, tantos detenidos. No, claro, es que usted como Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos. Usted tiene la obligación de aplicar la fuerza legítima del Estado. Pero entre esas bajas estaban esos muchachos Pero inocentes. Aquí hay una cosa clara, eso nunca fue una instrucción nuestra como gobierno. Nosotros nunca dijimos, salga a matar inocentes. Y por eso fuimos tan estrictos y tan duros y se tomaron las medidas. Yo ahí tengo que ser clara y vuelvo y repito. Porque para nosotros lo grave del que sí es responsable del falso positivo es que no solo defraudó la confianza del gobierno, defraudó a la propia fuerza pública. Usted no se imagina lo que le cuesta a la moral de soldados y policías que salen diario a sacrificar su vida, el estigma con el tema de los falsos positivos. Y también quiero ser clara, que la cifra del 6.400 no sé qué, tampoco es cierta. Se hicieron 1.000 solicitudes a la JEP y le dijimos, bueno, díganos quiénes son. Senadora, y pero digo, no, eso fue un cálculo, no sé qué. 1 o 1.000 o 6.000 son igual de graves. Pero aquí yo también quiero ser clara con algo. El tema de los falsos positivos se convirtió en un caballito de batalla para deslegitimar la política de seguridad democrática. ¿Y por qué no hablamos de la reducción del 50% de los homicidios, de la reducción del 90% del secuestro, de la recuperación del Estado? Porque es que aquí una tercera parte de Colombia estaba en manos de los guerrillos, una tercera parte en manos de los paracos. Aquí más de 300 alcaldes no podían despachar desde sus municipios. Nosotros logramos reducir todos los delitos de mayor impacto. Senadora, pero ¿hubo errores, sí o no? Claro, siempre hay errores, mire, siempre hay errores lamentables y errores por los que uno tiene que pagar y uno tiene que dar la cara y tiene que asumir responsabilidad, pero yo soy clara porque yo estuve ahí los 8 años. Nosotros jamás tuvimos como política de gobierno, allá jamás se dio una instrucción de matar personas inocentes. Senadora, tómese un poquito de agua. Sí. No, es que este tema para mí es muy importante. Es muy candente. No, y es muy importante, ¿saben por qué? Porque eso se volvió un estigma. Y la gente nunca habla de los soldados y policías que murieron asesinados, de cómo logramos recuperar el territorio. Todos aplaudían con cada operación, cuando hicimos Jaque, cuando hicimos Camaleón, cuando hicimos muchas, pero después ellos lograron una batalla jurídica, con mucha mentira también, donde terminaron condenando a muchos soldados y policías inocentes. Vayámonos a la parte seria. Se llega el 7 de agosto de 2026, a usted le ponen la banda presidencial, ojalá no se la vayan a poner al revés como se la puso la hoy gobernadora del Valle, ¿verdad? Al presidente Uribe. Usted ejerce su presidencia, no sabemos cómo le vaya, pero pues se llega también ese 7 de agosto final, cuando termine su gobierno. ¿Usted cómo quisiera que los colombianos la recordaran? Yo esperaría que los colombianos, cuando yo termine el gobierno, digan, de verdad que se hizo moler por Colombia. Y ojalá el día que yo salga, los colombianos sientan por este país siquiera la mitad del amor que yo siento. Yo siempre he dicho, uno no quiere lo que no conoce y no defiende lo que no quiere. Y yo creo que a los colombianos nos falta conocer más a Colombia. Cuando uno se la camina, la recorre, cuando uno habla con los compatriotas, a uno se le mete este país tan adentro que uno se hace reventar por él. Entonces yo lo único que aspiro y que anhelo es que el día que yo salga, los colombianos quieran a Colombia
al menos un poquito de lo que yo la quiero. Y para mí eso sería suficiente. Y que no sé, y que mi sobrina Leticia, que hoy tiene 6 años, se sienta orgullosa de mí. Para mí eso es muy importante. Senadora, Johanna. aquí me va a regañar el moderador porque me va a alargar, pero me van a regañar muchos colombianos que son deportistas si no le hago esta pregunta rápidamente. Los deportistas. Antioquia ha sido una de los departamentos que se ha destacado por el deporte. Tenemos deporte de alto rendimiento, formación. ¿Qué va a pasar con los deportistas? El recorte al presupuesto les va a afectar directamente a la preparación de ciclo olímpicos, torneos. ¿Qué le puede decir usted a los deportistas de Colombia que están preocupados con el tema del presupuesto? Todos estamos preocupados, ellos estuvieron en el Senado, porque ahí hay un tema muy grave. Lo primero es que uno tiene que entender el deporte como una política transversal, porque el deporte impacta directamente la salud mental, la disciplina, el tema de seguridad. Usted con deporte aleja a los muchachos de las estructuras criminales y ¿Pero los qué va a vicios. hacer para la plata? Yo les tengo que decir la verdad, aquí yo decía, vamos a encontrar la olla raspada, yo creo que no va a haber ni olla. Nosotros que vamos a tratar de hacer un plan de choque para buscar recursos, porque también es muy frustrante que los muchachos que se tienen que preparar 4 años para una competencia que dura segundos, no lo puedan hacer. Además, aquí hay una cosa importante y yo aquí le quiero hacer un llamado también a la empresa privada. Aquí a todos nos va a tocar poner. Y nosotros podemos empezar a buscar mecanismos alternativos para tratar de financiar el deporte. Por ejemplo, en algún momento el presidente Uribe creó ese impuesto en la telefonía celular para ayudar al tema del deporte. Aquí el tema de patrocinio del sector privado, o a ver si hacemos canje de impuestos para deporte. Hay varios proyectos de ley que se han presentado, pero ese es un tema fundamental. Y yo también quiero ser clara, es tan importante el deporte de alto rendimiento como el fomento a los semilleros y al deporte también por un tema de salud mental, por un tema de prevención del delito, por un tema de proyecto de vida para jóvenes. Mire, Urabá es una meca de deportistas, de futbolistas, de atletas, de boxeadores, y muchos de esos muchachos no hubiesen podido romper el ciclo de pobreza ellos y su familia si no fuera por el deporte. Senadora Paula Holguín, muchas gracias por venir a Vértice de Minuto 60. No, antes a ustedes, mi Dios les pague por la invitación y por las preguntas y por las corchadas, por todo. Y por el agua. Y por el agua. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. En una oportunidad veremos todas las posibilidades de seguir viendo, de conocer un poco más el trabajo que están preparando los políticos colombianos que pretenden llegar a la Casa de Nariño. En este caso, una mujer que va a llegar allá solita, sin esposo, sin hijos. Johanna Palacio, Catherine Vega, Angélica Gómez, Ana Sofía Bochel y yo, Andrés Marín Martínez. Esto es Minuto 60, un infinito de información.